es José Luis Lezama, soy coordinador de la especialidad en Buen Gobierno del programa del mismo nombre en el Instituto de Formación Política. En el programa tenemos dos ofertas formativas. Uno es un diplomado, que es, digamos, una formación introductoria a temas de buen gobierno, de administración pública, obviamente también la historia de la Cuarta Transformación, nuestros principios, etcétera. Y la especialidad, bueno, ya es profundizar específicamente en tres cosas: en la administración pública, en su conceptualización, en su práctica, en los enfoques. Luego tenemos un segundo eje, que es el de combate a la corrupción, que es central en nuestro programa de gobierno, en nuestro proyecto de nación. Y en tercer lugar, como tercer eje, el tema de las políticas públicas de la transformación. Entonces revisamos, pues, tomando como pauta el Plan Nacional de Desarrollo de 2018-24, nuestro primer plan a cargo de la Administración Pública Federal, nuestro movimiento, y pues también tocamos lo que se ha estado esbozando por parte de la administración de Claudia, que pues sin duda profundiza la transformación y la lleva a otro nivel. Vamos a partir de que la administración pública es pues el conjunto de estructuras, de instituciones, de procesos, de personas que se encargan yo podría decir, de tres cosas: de administrar recursos públicos, se encargan también de implementar las políticas públicas del gobierno al que pertenecen, y en tercer lugar, prestar servicios públicos. Entonces, digamos, la administración pública en términos generales es eso. Ahora, hay diferentes modos de hacer administración pública. Podemos quizá tomar como caso para ilustrar lo que encontró Andrés Manuel cuando llegó al gobierno, ¿no? Todos recordamos esta idea del elefante reumático, pero ¿qué era el elefante reumático? Era un estado o una administración pública, más precisamente, con puestos que no se justificaban, con salarios pues altos, con programas dispersos, sin propósitos en términos de impacto social bien definidos. También se encontró con una administración pública en el vacío social, o sea, una administración pública que prefería, en lugar de atender directamente las necesidades del pueblo, tercerizar sus funciones. Entonces, ¿a quién le transfería sus funciones la administración antes? Se la transfería básicamente a tres actores: a empresas, por ejemplo, las famosas asociaciones público-privadas, así de, bueno, el ISSSTE prefiere pagarle a una empresa para que preste un servicio hospitalario, tenga un hospital con personal médico, etcétera, y el ISSSTE le paga el servicio, ¿no? Ese es un ejemplo clásico, digamos, ¿no? Otro actor al que se le transferían funciones eran a las organizaciones no gubernamentales. No a todas, por cierto, porque es un universo pues heterogéneo, ¿no? O sea, hay de todo. Hay organizaciones pues de la oligarquía, o sea, de las corporaciones, hay organizaciones de base, progresistas, y hay organizaciones que se constituyeron en una especie de clientela del gobierno. Entonces, pues el gobierno prefería, por ejemplo, hacer la prevención del delito a través de organizaciones que en no pocas veces se constituían para recibir recursos públicos. Entonces es otra manera de pagar a un tercero para que haga la chamba de la administración, ¿no? Y un tercer actor al que también se le transfirieron funciones fueron a los gobiernos estatales. Por ejemplo, en el caso de la salud, eso empezó si no mal recuerdo, con Ernesto Zedillo. Se empezó a transferir la prestación de los servicios básicos a las entidades federativas, y entonces lo que hacía la Administración Pública Federal era transferirles recursos, ¿no? Entonces la administración pues se convertía en una especie
presidente usaba la palabra gerente. O sea, lo que hacía la administración pública es que gerenciaba, ¿no? O sea, no operaba, no atendía, sino que gerenciaba, ¿no? Gerenciaba contratos o convenios con este tipo de actores. Hay otro actor y que ahorita está pues muy viva el tema, que es el de los organismos autónomos. Estos actores es de otra naturaleza la relación que había, porque no es que el gobierno federal le transfiriera recursos, sino que al gobierno federal se le desgajaron funciones y que no estaban sujetas a la famosísima rendición de cuentas. Es decir, que si hacían mal su trabajo, el pueblo a través del voto castigaba. Entonces, pues digamos, se crearon una especie de islas que pues tenían sus propias dinámicas y que pues no había manera de tener un control democrático en el sentido pues más esencial, ¿no? del término, ¿no? Entonces, Andrés Manuel pues encuentra todo esto al llegar a la administración. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, miren, tenemos presupuestos regados, dispersos, vamos a concentrarlos en unos cuantos programas, pero a los que le apostamos que van a ser eficaces. Por ejemplo, la pensión para las personas adultas mayores, ¿no? O sea, tenemos 100 programas sociales ahorita, vamos a tener uno, pero fuerte, ¿no? Robusto, de cobertura universal, y que pues va a permitir a las personas dignificar sus condiciones de vida. Otro gran programa, Jóvenes Construyendo el Futuro, pues había mucha gente dedicada al tema juventud, ¿no? Pues que hacer foros y cosas de esas, ¿no? Pero en realidad no había una partida que tuviera un impacto en las condiciones de vida de las personas jóvenes, ¿no? Entonces tenemos otro gran programa que concentra también una cantidad importante de recursos para las personas jóvenes y que puedan capacitarse y insertarse al mercado laboral, etcétera, ¿no? Sembrando Vida, otro para los campesinos, los programas emblemáticos, ¿no? Entonces, por un lado eso. Por otro, eficientar la administración. O sea, ¿para qué tenemos 3 tipos de directores? ¿No? O sea, es como, pues, ¿quién no está trabajando, no? O sea, ¿a poco un director necesita un director adjunto, no? Y luego un director de área, ¿no? Porque ese tipo de prácticas son ineficiencias tal cual, ¿no? O sea, desde el punto de vista incluso tecnocrático, es medio absurdo, ¿no? Entonces, todo eso se eficienta y nos permite también acumular recursos para reorientarlos a lo sustantivo, ¿no? A atender y prestar servicios. También hace una cosa muy importante, que es introducir un enfoque territorial y participativo en la Administración Pública Federal. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en un programa que a mí me parece hermoso, que es el de los caminos artesanales. O sea, hay un tejido social preexistente en muchas comunidades de nuestro país que pues se organizan para generar bien común. Por ejemplo, que si tienen un potrero en común, entonces para chaparlo, ¿no? Se rotan y entre la comunidad le da mantenimiento, etc. Eso lo sabía muy bien Andrés Manuel. Entonces, pues se empieza con este programa de caminos artesanales y dice, bueno, la comunidad ponga la mano de obra y nosotros vamos a poner el recurso, ustedes mismos lo administran, y sabe Andrés Manuel que esas personas son muy buenas administradoras. Entonces, el gobierno federal les transfiere ese recurso, les da acompañamiento técnico y se hicieron unos caminos pues para toda la vida, ¿no? Ya no son caminos de terracería que la primera lluvia se deshacen, ¿no? Entonces, es una manera de hacer participativa la administración pública. Otro ejemplo, la Escuela es Nuestra, que esa pues surgió en la Ciudad de México, pero se hizo general a la Secretaría de Educación Pública. Entonces involucras a la comunidad de madres, padres de familia, que es donde se necesita el dinero. Nosotros pues conseguimos la pintura, los materiales, etcétera, ¿no? Otro ejemplo, y es el más reciente, la salud es nuestra, la clínica es nuestra. Entonces, mismo caso, o sea, la gente pues que es usuaria
del centro de salud, pues sabe, o sea, que hay fugas, o sabe que el baño no sirve, o sea, las cosas concretas que el burócrata que está en Ciudad de México, pues quizá nunca va a saber, porque él está viendo estadísticas, está viendo otro tipo de información, ¿no? Entonces, pues creo que ese es el gran legado de Andrés Manuel, o sea, en el sentido de que la administración pública vuelva a asumir sus responsabilidades para con las personas, y si nos equivocamos, pues nos estamos sujetos a la rendición de cuentas democrática, ¿no? Pues introduce esta idea de Claudia Sheinbaum, la presidenta, ha introducido una distinción, o ha hecho énfasis en una distinción que me parece muy importante entre el funcionario y el servidor público. Entonces el funcionario pues es, vamos a decir, la figura que es representativa, ¿no?, de la vieja forma de la administración pública, neoliberal, y el servidor público pues se representa a la forma en que nosotros estamos haciendo administración pública, recuperando las capacidades del Estado para servir mejor a las personas y en general para generar bienestar en el pueblo de México. Vamos a mantener estas grandes pautas, ¿no?, de cómo administramos, cómo hacemos políticas públicas y cómo prestamos servicios a las personas, pero vamos también a profundizar. Yo veo cuando menos dos ejes, ¿no? Uno, de modernización, vamos a decir, de procesos, de trámites en la Administración Pública Federal, que eso en efecto pues quedamos a deber en el primer piso, ¿no? Digamos que las tareas o el diagnóstico exige otras medidas, ¿no? Entonces es una excelente medida ahora modernizar, porque eso tiene implicaciones no solo en el costo de la administración para el pueblo de México, sino también implicaciones económicas. Por ejemplo, que reduzcas el número de trámites para establecer un negocio, pues sin duda hace o facilita, incentiva que la formación de negocios, ¿no? Entonces, ¿eso cómo lo puedes hacer? Pues introduciendo la digitalización, que es una de las grandes apuestas del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y que demostró su eficacia en el gobierno de la Ciudad de México con la agencia digital de aquí de la ciudad, entonces ahora a nivel federal. Entonces, un eje de modernización me parece fundamental en términos de eficiencia y en términos de ampliar las capacidades, fortalecer todavía más las capacidades de la administración pública para prestar bienes, para administrar y para implementar las políticas, que creo que es hacia donde apunta la otra gran apuesta de Claudia. Y afortunadamente, por los buenos resultados del primer piso, digamos, y también porque la propuesta o el proyecto de nación que ofrecimos en el reciente proceso electoral, pues el pueblo de México depositó nuevamente su confianza, ahora más, ¿no? Entonces, eso es una oportunidad que no tuvo Andrés Manuel, que es de estas islas autónomas casi independientes, que en realidad estaban capturadas por intereses económicos, por grupos, camarillas políticas de supuestos expertos, de expertos que pues nunca combatieron los monopolios, de expertos que ocultaban información, de cualquier tema de los órganos autónomos hay de donde rascarle. Entonces podemos recuperar para el gobierno este tipo de funciones y hacer las cosas pues como las hemos estado haciendo, ¿no? O sea, sí con rigor técnico, pero también de acuerdo con un programa político votado por el pueblo. Entonces, me parece que el segundo piso va en ese sentido, y tenemos que estar pendientes todavía, por ejemplo, con el Plan Nacional de Desarrollo que debe de elaborarse a inicios de la administración, pero creo que los lineamientos generales irían por ahí en lo que toca a la gestión pública.
Yo pienso que la posibilidad, la facultad de los órganos autónomos de promover recursos de inconstitucionalidad, sin duda es muy apetitosa para una oposición que no tiene ahorita los números para presentarlas desde el legislativo. Entonces, digamos, ese tipo de instituciones, pues sin duda son, o iban a ser trincheras muy importantes. De ahí el escándalo, por ejemplo, en la designación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. O sea, no es... ¿Cómo se evaluó a Rosario Piedra? Pues no sabemos. O sea, ¿quién estableció los parámetros? Pues fueron las organizaciones clientela o las organizaciones, por ahí escuché un término de la aristocracia de los derechos humanos, ¿no? No fueron organizaciones a ras de tierra de víctimas, o sea, nunca escuchamos sus voces, escuchamos a quienes hablaron en su nombre, ¿no? Y que no sabemos si hay algún tipo de relación ahí, yo sospecho que no. Entonces, sin duda es un recurso muy apetitoso para pues, quienes no tienen la fuerza en la representación popular para interponer acciones de inconstitucional. También creo que hay redes de intereses muy fuertes. El INAI, ¿a quién le está interesando o quién está haciendo más ruido sobre su desaparición? Pues una serie de actores que formaron una especie de industria alrededor de la información pública. Por ejemplo, que vestidos de periodismo de investigación se allegaban de información más o menos pues relevante, digamos, del sector público y se trabajaba con base en ciertas agendas políticas, ¿no? Y alrededor de eso, pues hay financiamientos. O sea, el periodismo de investigación no se paga solo, ¿no? O sea, hay intereses muy importantes. Por ejemplo, en el tema de salud, que fue tan golpeada la administración de Andrés Manuel, pues quienes más están promovieron que, por ejemplo, la mala gestión de la pandemia o la falta de vacunas o este tipo de narrativas, pues fueron actores que tienen como patrocinadores a FEMSA o a Philip Morris, que son pues corporaciones. FEMSA es la de los Oxxos, que pues vende cosas que difícilmente podemos llamar alimento y que más bien nos están envenenando y están contribuyendo como pocas cosas a la pandemia de obesidad en nuestro país. Y eso pues a enfermedades crónico-degenerativas, etcétera. Entonces en el periodismo de investigación nunca vas a ver el impacto de la diseminación de cadenas OXXO sobre la salud de las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque el interés de este tipo de corporaciones es ir en contra de actores de la Cuarta Transformación que pues promovieron políticas para reconducir la salud pública hacia pues la prevención, hacia cambiar los entornos para que sean saludables para las personas. Por ejemplo, el doctor Gatell pues fue particularmente golpeado y él fue el que promovió que no se exhibieran cajetillas de cigarros en los Oxxos y pues por supuesto que se enojaron, ¿no? Porque es un golpe directo a las ventas, o promovió el etiquetado de alimentos, que también es un golpe directo a las ganancias. A las ganancias malavidas, o sea, las ganancias vendiendo cosas para que envenenan a la gente, ¿no? Entonces, alrededor del INAI, mi impresión es que hay este tipo de actores con pues, agendas corporativas del interés económico que pues están siendo afectados por las políticas de la Cuarta Transformación. Hace unos momentos en las noticias se reunieron las organizaciones de la aristocracia de los derechos humanos con la presidenta del INAI para guardar la información en la Plataforma Nacional de Transparencia, como si el traspaso del INAI a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno se fuera a perder algo, ¿no? Está bien que estén monitoreando y cosas así, ¿no? O sea, tampoco pasa nada, ¿no? Pero crean estas narrativas de la deriva autoritaria y entonces se está cerrando la información y no sé qué, ¿no? Entonces yo estoy seguro que el gobierno de la Cuarta Transformación va a demostrar lo que es la transparencia, porque la transparencia con el esquema INAI o bajo el régimen INAI, pues siempre fue para unos pocos. Uno pregunta
en la calle con las personas. Oye, ¿tú has hecho solicitudes de acceso a la información? Sí, ¿qué es eso? Porque se requiere, así como está, pues una serie hasta una capacitación necesitas, ¿no? Para entrar y saber qué pedir y cómo, etcétera, ¿no? Entonces, el reto ahí es que hagamos una transparencia accesible para las personas, sin que el hecho qué sé yo, de no tener una carrera no signifique que no puedas acceder a información pública, que el propio gobierno esté de manera proactiva transparentando su información, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí y vamos a dar sorpresas nada más para la minoría que no le tiene confianza a la 4T. Uno de los ejes que presentó, le llamó pilares, la maestra Raquel Buenrostro como secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, es justo la participación de la sociedad en el combate a la corrupción y también en la construcción de un buen gobierno, ¿no? Es fundamental que atendamos esta observación que ha hecho nuestro compañero Armando Bartra, ¿no? O sea, de que así como había un elefante reumático, pues también había una elefanta reumática, que es la sociedad. Entonces, es muy importante la observación del compañero Armando Bartra, porque en la cuarta transformación, sin efervescencia social, sin activismo, sin militancia, sin exigencia, pues queda de alguna manera coja, ¿no? Entonces, nosotros como militantes en la parte formativa, pues es estar informando, dialogando con las y los compañeros, identificando los canales de cómo podemos de manera puntual hacer aportaciones a la administración, a cómo estamos conformando el plan de gobierno ya en la práctica, el próximo Plan Nacional de Desarrollo, los programas de las dependencias, etcétera. Y creo que ese es desde la parte de formación cómo podemos ir incentivando, ¿no?, la participación. Y creo que hay una cuestión estructural que la cuarta transformación creo que está ayudando, que es, ok, o sea, es necesaria más participación del pueblo en los asuntos públicos, y etcétera, pero lo que necesitas para eso es tiempo. Y solo puedes tener tiempo si tienes resueltas pues, tus necesidades de alimentación, de vestido, etcétera, ¿no? Entonces, en la medida en que generemos bienestar, también estamos generando condiciones para que las personas puedan disponer de tiempo para involucrarse en los asuntos públicos, ¿no? O sea, como un factor estructural, ¿no? Pero eso no va a ser espontáneo. O sea, también nosotros como partido movimiento tenemos que ir sembrando inquietudes, trabajar con las personas y conocer pues las necesidades a ras de piso, que hay muchas todavía en todos lados, y pues de esa manera ir construyendo e ir quitándole el reumatismo a la elefanta, ¿no? El programa de Buen Gobierno, la oferta formativa del programa de Buen Gobierno está dirigida a compañeras y compañeros militantes y simpatizantes. También, aunque no militen ni simpaticen, también son bienvenidos, pero no nos ha pasado que llegue alguien así. Y tenemos, pues, vamos a decir, están dirigidos también a quienes están en el sector público o les interesa estar en el sector público. Y también diría a quienes les interesa vigilar el sector público. ¿Por qué? Porque lo que hacemos pues, es trabajar en saber cómo está diseñado todo ese tinglado y cuáles son los mecanismos, qué mecanismos puede haber para participar, cómo se lee un presupuesto, en dónde encuentro la información sobre las estructuras orgánicas, en dónde encuentro la información sobre, qué sé yo, sobre una cantidad de temas, y de esa manera pues las personas pueden allegarse de recursos, ¿no? De recursos de información, pero también de cómo interpretarla, ¿no? Para que de esa manera pues puedan hacer una vigilancia más incisiva, digamos, en la parte propiamente administrativa, ¿no? Entonces, ese creo que es lo que podemos ofrecer en los programas de Buen Gobierno. Mi nombre es José Luis Lezama, pertenezco al programa de Buen Gobierno del Instituto Nacional de Formación Política. Les invito a
ver la 4TV, en donde pues, se difunden todas las tareas, los proyectos del Instituto de Formación Política, en general de nuestro partido Movimiento, y pues felicitar a la 4TV en su 3er aniversario. Y siempre es un gusto estar por acá. Les mando un caluroso saludo.